Cumbres Borrascosas, que mucha gente le está poniendo títulos, le están dando vuelta al título porque dice que la película está muy cachonda, que está muy fuerte. Cumbres Borrascosas. Yo no he ido al cine últimamente, me urge ir al cine. El 15 de marzo llegan ya los Óscares y Cumbres Borrascosas es una de estas películas que está exhibiéndose en esta temporada. Estamos hablando del cine, del teatro, con Ignacio Flores de la Lama, que es director y productor de teatro, dramaturgo, además, y estamos entrando en un tema al cual vamos a regresar ahorita, del abuso que puede llegar a existir entre actores cuando se cruza la línea de buscando una verdad o por abuso de la situación se puede llegar a, incluso en una escena íntima, que abusar de la actriz. Nacho nos estaba, o del actor también podría ser. Nacho nos estaba platicando de algunas películas como El último tango en París, donde Marlon Brando y su director, que eran dos grandes figuras, abusaron de la actriz, se aprovecharon buscando supuestamente una verdad. Esta película de Cumbres Borrascosas, Nacho, tú ya la viste, me imagino, y es justamente una de las películas en donde hay tantas escenas candentes, donde se podría prestar, si no hubiera el cuidado, en cruzar la línea entre los actores y existir abusos, ¿correcto? Es el tipo de película donde podría saber. No tenemos noticia de que haya sucedido en esta producción en particular, pero sí, justamente las películas. En el caso concreto de Cumbres Borrascosas, bueno, hay muchas otras cosas aparte de pasión sexual confrontada con moralidad, digamos. Hay amor obsesivo, hay orgullo por las clases sociales, hay espíritu de venganza, hay una destrucción emocional de los personajes, y sí, también hay escenas eróticas muy poderosas, digamos, pero pues, tengo la impresión de que está pensado perfectamente para que sea así. O sea, la veo, no me parece una mala película, ni mucho menos, pero sí me parece un producto de consumo. O sea, no podría decir, corran a verla, pero al mismo tiempo creo que vale mucho la pena verla. Es Ya. muy de disfrutarse, ¿no? Claro. Bueno, hablando de la intimidad, para los que no somos actores y actrices, llévanos un poquito a ese mundo, amigo, que sucede en el teatro, sucede en el cine, sucede en la televisión, quizá menos, pero en el cine y en el teatro sucede más cuando dos actores, una actriz y un actor, dos actores o dos actrices, tienen escenas íntimas fuertes. Ahí es donde se Ujú. ha prestado para que, si las cosas no están súper claras, se cruce una línea y uno de los actores o actrices pueda sentirse como violado Así es. que abusaron de él o de ella, ¿correcto? Ujú, ujú. Sí, totalmente. Fíjate que hay dos conceptos que se parecen mucho, pero que tienen una carga muy diferente, y son el concepto de la vida íntima y la vida privada. Pareciera que Ujú. son lo mismo, pero no. La actuación, por ejemplo, tiene todo que ver con la vida íntima. Un actor va a exhibir, en el mejor sentido de la palabra, a mostrar, a trabajar con su ser más íntimo, con el más vulnerable, Sí. con su mundo interior. Es de una intimidad profunda la actuación. Hay que hacer un trabajo de introspección, de meterse al fondo de su esencia para de ahí emerger y podernos contar la experiencia de estar vivo. Pero eso es una cosa, el mundo íntimo. Otra cosa es el mundo privado. El mundo privado y el mundo íntimo son dos cosas diferentes, y cuando se cruza esa línea ha habido abusos de maestros, maestras, directores, productores. La industria puede haber tenido muchas historias al respecto, la sigue teniendo. Cada vez hay una conciencia mayor. Ahora apareció esta figura del coordinador de intimidad en las producciones audiovisuales, una figura que antes no existía. Digo, sabíamos que había coordinadores de acción, por ejemplo, gente que ponía Ajá. secuencias de acción, y había gente especializada en seguridad en algunas producciones, con un expertise en todo lo que tiene que ver Ajá. con proteger al actor en caso de una caída, de un golpe, lo que sea. Sí. Pero ahora se trata de protegerlos de otra manera, y hay básicamente dos acciones. La primera es que se están creando protocolos que antes no existían, protocolos de cómo se deben hacer las escenas íntimas para no transgredir ese mundo personal. Y la otra cosa, pues es que tiene que haber consentimiento explícito. Si no hay consentimiento, no se puede avanzar. Ha habido muchas historias como la que platicábamos del último tango en París, que el problema fundamental es ese, no hay consentimiento. Entonces, hay sorpresa, hay abuso, hay violencia, y luego viene todo el discurso o el marco para justificar el resultado. A mí la película El último tango en París me gusta mucho, la película, mucho. Y me parece que Bernardo Bertolucci es un estupendo director, pero no se puede legitimar una acción de este tipo que va en contra, pues, de un Claro. precepto básico, ¿no? O sea, son derechos humanos, es ética elemental, ¿no?
Sí, 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 pero hay escenas fuertes y ahí es donde, o sea, este coordinador de intimidad se sienta con los actores y habla en detalle las cosas, porque obviamente estás haciendo una escena donde hay sábanas y están pasando cosas abajo de las sábanas, a veces se ve parte y a veces no se ve, no sé, como en la serie más reciente de la historia de La Criada, ¿no? Que la vimos en las plataformas digitales, donde hay un montón de escenas violentas. Entonces, ¿cómo logras esa escena violenta? Puede ser muy peligroso para la actriz. La actriz tiene que sentirse protegida, pero también el actor, si llega a hacer algo que cree que debe de hacer, puede ser acusado de algo que él simplemente a lo mejor no tenía mala intención y pareció mala intención, o puede sí estar abusando del momento. O sea, ¿qué hace este coordinador de intimidad a la hora de estas escenas tan delicadas? Pues mira, ese justamente es un rol nuevo, es una figura que no estaba tan clara. Supongo que hay producciones que no la van a necesitar. Habrá películas que no necesiten un especialista en esa área, pero este nuevo rol tiene como característica verificar que haya consentimiento explícito. Funciona, hasta donde lo pude entender, como una especie de árbitro, de referee, como alguien que acuerda, como un enlace, como un negociador para coordinar las voluntades de todas las partes, qué Sí. necesita el director, cómo necesita el encuadre el director de fotografía, la actriz sabe exactamente lo que el actor va a hacer en razón de lo que el director necesita. Es decir, es una cosa de entendimiento y ahora parece, están desarrollando protocolos más puntuales para evitar eso. En esta película mexicana, la del actor malo, una película mexicana de hace un par de años, justamente se aborda este asunto. Es una historia de ficción, pero es muy interesante porque justamente se trata de abordar estos límites que se cruzan accidentalmente, aparentemente, y por eso es muy interesante la película de Jorge Cuchí, porque me parece que no avienta toda la cargada de un solo lado, no tiene una visión maniquea, sino que tiene una visión como más global y nos involucra a todos, incluso a la sociedad. El final, y no voy a spoilear, habla también de cómo podemos reaccionar como un colectivo, como una masa no Ujú. demasiado racional. Pero bueno, en cualquier caso, de lo que se trata es de no desvincular la ética de la aspiración artística. El arte tendría que tener un marco de ética necesariamente y también nos invita a pensar sobre lo que se ha venido normalizando y que no debería ser así, ¿verdad? Claro, pues muy interesante. La podemos ver, un actor malo que está en Prime, en Amazon Prime, ahí la podemos ver. Dirías tú que es una buena película, que vale la pena verla. Sí, vale la pena. Sí, un estupendo joven actor, Alfonso Dosal, egresado de Casa Azul, muchos otros actores de muy buen nivel. Sí, me parece que es una película que, sobre todo, que me parece que tiene este elemento que yo disfruto mucho, que es la invitación a la reflexión. Más allá de la factura, más allá de que cómo esté hecha o las historias que te puedan gustar o no, pues una historia que te lleva a una reflexión profunda y que puede generar en alguna medida no solamente disfrute o gozo o evasión de la realidad a través de que te lleva a la reflexión, a mí me Ujú. parece importante y esta película lo hace. Muy bien, pues Nacho hoy nos enseñó las 7 historias que más nos gusta que nos cuenten. Y fíjate, ahorita después de mensajes va a venir una mujer. Eso es así como si doña Silvia Pinal, mujer casos de la vida real. Pero a ver, si le hicieran una película basada en esta hazaña que Andrea Dorantes, alpinista y exploradora que va a venir con nosotros a la entrevista, si hicieran una película basada en su hazaña, cuál de las 7 historias sería? Porque fíjate, ella pasó 55 días sola cruzando la Antártida hasta llegar al Polo Sur. Lo tengo, Imagínate. es el 4, Viaje y Regreso. Ella es una protagonista de una historia de transformación. Te aseguro, y se lo puedes preguntar, que el mundo es uno antes y otro después de ese viaje. Claro, y eso que vamos a hacer en la entrevista, vamos a platicar con ella, nos va a decir cómo le hizo. Imagínense, 55 días sola cruzando la Antártida hasta llegar al Polo Sur. Es la primera mexicana. Nunca nadie en América Latina lo había logrado. Gente de otra nacionalidad me parece que sí, o sea, de fuera de América Latina, pero nadie, ni hombre ni mujer latinoamericano lo había logrado y se ha convertido en la primera persona en hacerlo. ¿Qué pasó por su cabeza cuando estaba ahí sola, cuando estaba en el hielo, cuando tenía hambre, cuando tenía frío? ¿Le dio miedo? O sea, y justamente si fueras a hacer una película, Nacho, esa es la historia que contarías, ¿no?
qué sucedió en su Claro. mente, de dónde venía, cuál era su contexto, a lo mejor algunas Sí. memorias de su situación de la vida, que se llevó con ella algunas historias. O sea, sería una película muy interesante para hacer un guión, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que puede quedar enmarcada perfectamente en la cuarta categoría, en esta estructura de viaje y regreso, con una particularidad que no es nada más estuvo de aquel lado, hubo un proceso de transformación y está acá de regreso, sino que además estoy seguro que tendría que tener también el elemento del triunfo del espíritu humano, porque ya nos lo Exacto. contará, pero seguramente hubo que estar superando no pocas adversidades. En ese Claro. sentido, pues también hay un Rocky ahí subiendo la Sí, 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 montaña, sí. ¿no? Pues gracias, amigo. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Yo sé que no andas, no es lo favorito tuyo, pero ¿dónde te encontramos si queremos Mira, buscarte? yo soy Ignacio Flores de la Lama y estoy como Ignacio F de la L. Y a mí el que me busca me encuentra. Perfecto. Muy bien, Nachito. Gracias. Un abrazo con todo Gracias a cariño. ti, Marco. Gracias. Gracias por enseñarnos tanto. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Grupo Fórmula.